Para conversar de un tema que es súper importante porque tiene que ver cómo somos bien como sociedad, cómo incluimos, cómo incluimos a las personas con capacidades distintas, cuán inclusivos somos. Nos llenamos la boca, hablamos de lo importante que es. Hay leyes, pero ¿cómo se aplican estas leyes? ¿Cómo han funcionado estas leyes de inclusión que ya llevan unos 3 años? Bueno, una de las fundaciones, de las instituciones que se dedica al trabajo justamente de la inclusión, a la diversidad y a la gestión de ella, es la Fundación Descúbreme, y estamos con Andrés Beroggi, que es gerente de gestión y diversidad. Andrés, muy buenas noches y gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías, muy bien, y gracias a ti y a ustedes por tocar el tema. Sí, pues porque son temas a veces no urgentes, pero importantes. La gracia de los espacios como este es abordarlos también con toda la necesidad que requiere. Cuéntanos tú, ¿somos tan buenos para practicar la inclusión como somos de buenos para hablar de inclusión? Qué buena pregunta. Mira, partamos con un poco de contexto. En la discapacidad en Chile, según la última encuesta nacional de discapacidad, eh, básicamente 2,8 millones de chilenos están considerados con algún grado de discapacidad. De más decirlo en forma coloquial, es un montón de gente, un gran porcentaje de la población. De hecho, si lo tomamos arriba de los 18 años, es un 20% de la población. Ya. Este además es un grupo, Matías, que tiene una educación menor en promedio a el resto de la población. Tiene 8 años en promedio de educación. Perdón, Además, déjame sí, detenerte ahí para hacer un paréntesis de pregunta. ¿Por qué tienen un promedio menos de educación? ¿Es porque la educación, ya no solo el campo laboral, la educación en Chile tampoco está habilitada para atender a estas personas, entonces se les va dejando de lado desde la educación? totalmente. Creo que nos falta mucho como país avanzar en una educación inclusiva, que pueda integrar, incluir a todas las personas con discapacidad a una educación adecuada, ¿sí? Esto además implica recursos, implica recapacitar al sistema educativo, implica integrar a las personas a clases regulares. Entonces hay una serie de componentes donde no se ha avanzado, la verdad, mucho los últimos años. Pero hay temas más complicados todavía, el tema laboral. Solo 40% de las personas con discapacidad en Chile están trabajando o estaban trabajando en el 2015 cuando se tomó esta encuesta. 40%, ¿y ahora? 40%. Eso antes de la Eh, ley, ¿no? Antes de que entrara en vigor la ley de inclusión. Exactamente, y esa es una de las grandes razones de por qué es importante una ley de inclusión laboral. Hoy día muchos países a nivel internacional lo tienen, y es la razón fundamental de poder incentivar positivamente, normalmente se conoce como ley de cuota este tipo de Mm. leyes, para poder incentivar a que las empresas y el sector público puedan contratar en este caso personas con ¿Cómo operan? ¿Nos discapacidad. cuentas, Andrés, cómo opera? Porque no todos sabemos exactamente cómo opera esta ley que ya lleva, entiendo, 3 años de vigencia. Así es, así es. Tú muy bien lo dices, ya tiene 3 años. Es una ley que obliga a todas las empresas con más de 100 trabajadores ¿Ya? a que el 1% de su plantilla, de su total de trabajadores, que contrate sean personas con discapacidad. Y además le pide al sector público que también contrate a personas con discapacidad. Mira, ha sido bien interesante el efecto de la ley. Yo llevo varios años trabajando en este tema, antes y después de la ley, y antes de la ley era muy difícil encontrar una empresa que se abriera a contratar a una persona con discapacidad. Mm. La ley, uno de los grandes éxitos, diría yo, que ha tenido, es que ha puesto el tema sobre la mesa. Hoy día las empresas se han ido preparando, han ido aprendiendo, han ido haciendo inclusiones. Según la Dirección de Trabajo, hoy día hay 32.000 y algo, 32.300 contratos ya registrados bajo esta ley. Mm. Pero sí conviene aclarar que solamente alrededor del 56% son nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Que el otro 44% ya eran personas que trabajaban en la empresa, personas con discapacidad, Ya. que de alguna manera no estaban registradas y ahora sí están registradas, Mm. ¿sí? An- Pero sin embargo hay un gran porcentaje de empleos nuevos que se consiguieron para las personas con discapacidad. Andrés, ¿qué pasa con aquella empresa que
por X razones no puede contratar a una persona de estas características, ya sea por la razón de su trabajo, por su rubro, Ujú. ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede cumplir esa ley? Bueno, la ley considera varias alternativas. Lo primero es que tú puedes cumplir la ley a través de inclusiones que hacen tus proveedores en la empresa. Lo ¿Ya? segundo es que tú puedes hacer una donación para cumplir la ley, y esa donación va a proyectos aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social, proyectos cuyo objetivo también es incentivar la inclusión laboral. Ok. De hecho, la Fundación Descúbreme tiene varios proyectos inscritos donde recibimos donaciones de empresas. Sin embargo, en la práctica, Matías, nosotros trabajamos con un montón de rubros y con un montón de tipos de empresas internacionales, nacionales, grandes, medianas, minería, retail, salmonera, etc. Y la verdad que básicamente lo que hemos aprendido todos en esto es que cualquier empresa que tenga la voluntad de incluir puede Puede incluir. hacerlo. Está ¿Sí? medido, hemos hablado mucho de lo cuantitativo. Me gustaría un segundo ya de aprovechar tu expertise porque eso lo podemos leer en encuestas. Lo cualitativo, Ujú. ¿está medido qué es lo que pasa en una organización donde entran estas personas? Porque tengo la sensación, y la verdad que conozco algunos casos, donde se Ujú. gana mucho más, o sea, esa persona que entra aporta mucho más desde lo cualitativo por sus calidades personales, por lo que produce en el equipo, por la solidaridad de ayudarlo a él, por ejemplo, o ella. Entra una persona con una determinada discapacidad, de alguna manera los equipos se tornan solidariamente, colaborativamente, que muchas veces la empresa, por Dios que falta, y que bien hace, en función del ambiente que genera esa persona. Es decir, voy a decirlo bien brutamente, hay algunos que creen que puede ser un cacho, no se han dado cuenta en la oportunidad que es para girar el ambiente hacia algo distinto. ¿Está medido Así eso? es. Sí, nosotros de hecho hemos hecho varios estudios y la verdad que me encanta tu pregunta, Matías, te lo agradezco, porque la primera aproximación, sobre todo cuando uno no tiene relación con una persona con discapacidad, es que uno tiene una serie de mitos y prejuicios, Claro. decir, no, esta persona tiene problemas de salud, va a faltar, no me va a poder cumplir, no tiene la capacidad para hacerlo. Y cuando uno se embarca en esta aventura de la inclusión laboral, se da cuenta que es todo lo contrario. De hecho, nosotros tenemos medido y tenemos varios casos también en que, por ejemplo, han mejorado el clima laboral, como tú decías, ¿no? Y el ambiente de trabajo mejora. Segundo, yo te decía que en general las personas con discapacidad en promedio tienen menos educación, les cuesta conseguir trabajo. La gran mayoría viene de percentiles bajos de ingreso. Entonces, y muchas de las personas que nosotros hemos incluido, este es su primer trabajo. Y el nivel de lealtad, de agradecimiento y de compromiso que tienen con el trabajo de la empresa, la verdad que es una muestra para los otros trabajadores, el nivel de cumplimiento, de horarios, etc. Y lo otro interesante que hemos medido es que, porque uno de los grandes mitos es, bueno, la persona tiene una discapacidad, por lo tanto va a faltar más al trabajo. Y eso es justo lo contrario, por lo que acabo de explicar. Nosotros lo hemos medido y los empleados regulares tienen muchas más inasistencias y ausencias a los trabajos que las personas con discapacidad. Sí, Y hay otro, perdona pues Matías, sí, hay otro tema súper dale. interesante que es que le da además a la empresa otra perspectiva. Cuando yo te comento que hay 2,8 millones de personas en Chile que tienen algún grado de discapacidad, bueno, y la empresa tiene un empleado que tiene discapacidad. Mira qué interesante para ser creativos, armar productos que atiendan a este segmento, por ejemplo, ¿sí? E Sí, innovar, claro, claro, claro. Cuéntame ¿no? una cosa, esta ley en vigencia hace 3 años, ¿qué perfeccionamiento se le podría hacer a esta ley? Ya puesta a prueba, habiendo recorrido harto kilometraje la ley. Eh, Mira, qué sí. fallas denotan ustedes que pudieran ser mejoradas? Mira, lo primero es que esta es una ley muy interesante porque en la misma ley dice que se va a revisar a los 3 años. ¿Sí? Ah, Qué interesante además para aplicarlo a otras leyes, ¿no? Del país. Entonces, hoy día hay un proceso formal de revisión donde nosotros hemos enviado nuestros comentarios y hay varios temas que hoy día son totalmente perfectibles. Un gran tema es el sector público. El sector público se rige por un estatuto administrativo que lo que pide es educación media y salud compatible con el cargo.
Y eso ha sido una tremenda barrera para que el sector público pueda contratar personas con discapacidad. Entonces, una de las cosas que estamos pidiendo es poder revisar el estatuto administrativo y poder modificarlo. Si nos vamos al sector privado, aquí lo primero sería interesante poder fortalecer la fiscalización, ¿sí? Todos sabemos que si no hay fiscalización, el porcentaje de personas o de empresas, en este caso, que cumplen la ley es menor. Entonces, eso creemos que hay que fortalecerlo. Lo segundo es poder incentivar a las empresas a hacer los ajustes adecuados. ¿Qué significa los ajustes adecuados? Significa que cada inclusión es individual, es distinta, y hay que ajustar el tipo de trabajo o la forma de trabajo o el software que se usa para el trabajo y para la persona con discapacidad. Sería súper interesante, porque esto obviamente hay que hacer una inversión, que pueda tener, por ejemplo, beneficios tributarios, esa inversión que hace la empresa, ¿no? Es buena idea. ¿No? Sí, Y lo último es, por ejemplo, revisar el porcentaje. Hoy día hablamos del 1%. El 1% es el porcentaje más bajo a nivel mundial y nos parece súper importante empezar con un porcentaje bajo. Sin embargo, los otros países están en un 4, un 5 y hasta un 7% de requerimiento. Andrés Veroggi, que es gerente de gestión y diversidad de Fundación Descúbreme, haciendo este balance somero, rápido, de lo que nos permite, pero poniendo el foco en esta ley de inclusión que se cumple en 3 años y que tiene estos desafíos que tú has planteado. Gracias por traer este tema a esta mesa de conversación. Gracias a ti, Matías. Que estés muy bien. Chao, Andrés. Buenas noches. Pausa y volvemos. Espérenos.